Hola, buen día. Hola, 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 buenos días. Hola, buenos Hola, días. buen Días, ¿cómo día. están? buen Hola, día. hola, buen día. Sí. Bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien. Eso, muy bien. Qué Sí, bueno. Buen día. Un día bonito, con solcito. Muchas gracias por venir, de verdad, muy gentiles. Vamos a dejarles aquí, antes de comenzar y de presentarnos junto a mi colega Felipe, por favor, un QR para que puedan escanearlo, por favor, y marcar su asistencia. Si alguien tiene alguna dificultad, nos lo dice. Vamos a dejar de igual manera el enlace aquí en el chat. ¿Pudieron acceder para marcar su asistencia? Sí, muchas gracias. Gracias Valeria, gracias Juan, gracias Angélica, muchas gracias. Y también gracias por tener la pantalla encendida, aquellos que pueden, muchas gracias. Les pedimos su permiso para, gracias Felipe, para grabar la sesión. Esto ustedes saben que se graba y también lo pueden volver a revisar posteriormente. Muchas gracias por ese permiso. Vamos a avanzar entonces al siguiente QR. Le pedimos por favor que esto es parte de todos nuestros talleres SINAP para que por favor nos dejen su honesta opinión de cuánto saben del tema antes del taller y luego vamos a consultar lo propio al final para que nos cuenten cuánto aprendieron. Si es que fue así, si es que reforzaron, etcétera. Eso nos sirve a nosotros también para mejorar. ¿Pudieron? ¿La pudieron responder? Si nos cuentan, por favor, para, para ver si avanzamos. Sí, muchas gracias, sí. Felipe. Muchas gracias. Gracias. Vamos a avanzar un poquito más, pero antes de darles el acceso a este enlace, quisiéramos presentarnos junto a mi colega. Le doy el pase primero a Felipe, que es diseñador, para que se presente y comencemos este taller. Hola, buenos días a los que nos habéis saludado. Bueno, mi nombre es Felipe Bello, trabajo en el equipo de SINAP, en el área de diseño. Ya con harta experiencia trabajando en la universidad y también por fuera de forma particular y en otros lugares. Así que la idea es poder compartir con ustedes esta experiencia, básicamente en cosas más técnicas. Me especializo en el área más de audiovisual, así que conozco harto de los dos mundos, tanto como de video y tanto como de audio. Así que si tienen preguntas que sean más específicas, los puedo apoyar en este taller. Es un tiempo bien agotado, son solamente 2 horas, pero igual de repente menos es más, dicen. Así que espero que les sirva todo lo que puedan aprender en este taller en conjunto a mi colega Mariel. Gracias, Mariel. Gracias, Felipe. Felipe es un diseñador que muchos de ustedes conocen. Siempre trabaja haciéndonos grato el tema de los podcasts a propósito de este taller y otros recursos digitales como videos, etcétera. Es tremendo diseñador, así que muchas gracias por acompañar en este taller.
Bien, mi nombre es Mariel Soto, ustedes me conocen, soy asesora pedagógica en el SINAP y creo que en términos de los recursos educativos digitales, el podcast tiene una ventaja que nos conecta de una manera más cercana con nuestros estudiantes. Así es que ojalá la experiencia que ustedes tengan, más lo que hoy relevemos en el taller, nos sea propicio y útil. Este material está también en Educa, en la organización que está disponible para todos aquellos que tomen el taller. De igual manera, en el chat les puedo dejar este enlace de Padlet para que puedan ir respondiendo a la siguiente pregunta. Mientras yo busco el enlace, Felipe, ¿usted podría preguntarles ahí a los profes, por favor? Sí, no hay problema. Gracias. Bueno, como dice, antes de continuar, queremos saber de ti. ¿Te consideras creativa o creativo o quizás crees que eres más estructurado para el diseño de tus recursos y actividades de clase? ¿Cómo usarías un podcast creado por ti en las asignaturas que dictas? Si nos pudieran responder esas preguntas para que podamos compartir un poquito de la experiencia que ya tienen. Sabemos que todos tienen conocimientos variados, distintas competencias, así que alguien nos puede expresar si es que ya ha tenido experiencias con respecto al tema de podcast, cómo lo usarían. Es una herramienta muy potente, ya que el audio es el 50% de que nosotros trabajamos o cuando vemos. Por ejemplo, cuando vamos al cine, eh, sería un serie mudo. Así que el video parte en un 50 y el audio es el otro 50. Así que es muy importante trabajar este tipo de herramienta, que es un podcast, que es bastante abierto igual. Hoy día se trabaja de muchas formas. Así que es algo que podemos utilizar en clases o también como a modo personal para poder compartir, ya que podcast significa que es un audio blog, así que esa es como la base, y desde ahí parte. Muchas gracias, Felipe, por esa tremenda aclaración. Yo voy viendo el chat. Si alguien, la profesora Angélica nos dice que nunca ha hecho un podcast. La profesora Katy también nos dice que no ha hecho ninguno. Esperamos que la experiencia de hoy puedan realizar al menos los ejercicios de montaje para que tengan la experiencia necesaria y luego puedan hacer los propios. Aquí hay comentarios de los profesores, vamos a ir revisando para poder... Anita, me considero más estructurada, más innovadora que creativa, aunque se asocia innovación con creatividad. Eso es cierto, Anita, se asocian ambos elementos, tienen un punto en común. Felipe, me considero creativo en mis clases. Sí, eso es verdad, utiliza la metodología +S, estuvo trabajando con ellos en la herramienta de Flip Class y me interesa mucho, perdón, la herramienta Flip, y me interesa mucho que ellos cuenten con nuevas herramientas. Súper bien, muchas gracias. El profesor Juan nos dice, ha ido de más a menos estructurado. Le ha costado ese cambio, profesor, tanto por el aprendizaje que se va produciendo como por el propio trabajo con los estudiantes. La profesora Catherine nos comenta que se considera creativa, le gusta diseñar, aunque no tengo estos estudios formales, sino más bien voy aprendiendo de forma autónoma. Estupendo, profesora, aquí vamos a apoyarla. Este taller está para eso y vamos a dejar nuestros correos después por alguna necesidad de contacto para que se sientan confiados en consultarnos lo que necesiten. El profesor Juan dice, no me considero creativo, sino más bien estructurado. Sinceramente no sé cómo usaría un podcast con mis estudiantes. Ahora en el transcurso del taller vamos a ir dándoles ideas para que puedan saber dónde sería interesante poder intentar este nuevo desafío que sería trabajar con estos podcasts. Alexi dice, me considero más estructurado, pero he tenido que innovar para mis clases. Eso es una gran verdad. La innovación nos llama a todos, es un carro que abrió la puerta y nos hemos ido montando, más fácil algunos, más complejos otros, pero la idea de saber si son creativos o estructurados es porque el podcast tiene la magia de incorporar ambos elementos.
tenemos que ser creativos para poder enganchar a nuestro público, pero también la estructura se relaciona con un guión que vamos a ir comentando más tardecito en las siguientes láminas, y la idea de poder hacer este nexo entre estructura y creatividad tiene que ver con poder ir sintiéndonos cómodos nosotros también, los que vamos a realizar los podcasts, y poder en nuestra autenticidad ir enganchando a las y los estudiantes en los contenidos de nuestro curso. Así que muchas gracias por esta participación, nos sirve bastante a nosotros estos comentarios para luego ir pensando en mejoras a nuestro taller. Voy a cerrar el Padlet entonces, les damos las gracias a los profes por la participación. Voy a continuar en la presentación. Aquí necesito mover esto para ampliarlo y vamos. Ahora tenemos un ejercicio, espero que tengan papel y lápiz. Nos vamos a dividir con Felipe, yo voy a dar la primera parte y él va a revisar la segunda. Tiene tiempo para que seamos más dinámicos, ¿ya? Así es que vamos a comenzar ahora, ojalá tengan papelito y lápiz por ahí, y lo primero que vamos a dar es la instrucción, como profesores. Elija un listado que se va a presentar en un segundito más y narre una historia donde tú seas el protagonista. Debes ser tú mismo o tú misma, ¿ya? Utilizando todas las palabras del listado, no puede quedar ninguna afuera. Y el reto es que sea en 5 líneas y tienes 4 minutos para crearla. Creatividad y estructura a continuación. Todas las palabras, máximo 5 líneas, 4 minutos para crearla. ¿Ok? Elija la 1 o la 2. Comenzó el tiempo. Tiene 4 minutos para leer y crearla. ¡Vamos! Bueno, para complementar lo que dice Mariel, súper cortito, todos nacemos con creatividad, simplemente la vamos desarrollando con los años, así que todos pueden hacer este ejercicio. Tiene que ser una narración donde el protagonista eres tú. Tú estás inmerso en cualquiera de las 2 líneas que hayas elegido. Les vamos a pedir que la lean o que nos la cuenten después, así que por favor para que la realicen, profesores. Ya estoy lista. Hay personas creativas en el grupo. Sí, muy bien. ¿Todos terminaron para que nos cuenten? Si terminaron antes, tanto mejor. Bien, entonces nos vamos a saltar este paso y nos vamos a ir al siguiente para que Felipe
sea quien domine este espacio. Bueno, llegó el momento de poder compartir su creatividad de acuerdo a las palabras y la instrucción que nos dejó Mariel. Alguien que nos pueda compartir eh, su breve relato. Miren, Felipe, ¿sí? adelante nomás. Dale, Ya Felipe. miren, yo escribí una historia que se llama Tiempo de Descanso. Entonces escogí las primeras palabras y escribí como una breve narración. Dice, hoy amaneció y en mi ventana se veía el mar. Qué lindas son las vacaciones. Me preparo para ir a hacer deporte, prendo música agradable y salgo a correr. Al terminar de correr, siento esos aromas, piña, canela y menta. Enciendo mi notebook y me relajo con música en la hamaca. Excelente. Bueno, si te das cuenta, eso mismo ya puede ser una parte del blog de una historia y puede ser perfectamente un podcast. Algo muy breve, pero a la vez potente. ¿Alguien más que nos desee compartir su historia? Yo sé que es muy temprano en la mañana, pero anímense para que nos podamos ir Eh, escuchando. ¿Quién desea que estaba lista? Angélica. Angélica Saldivia, si nos puedes compartir su historia, se podrá. Sí, inmediatamente. Súper. Tengo Ya, la aquí. escuchamos. En mi casa tengo una ventana grande donde siempre estoy escuchando música agradable, teniendo en mi mano un jugo de piña con canela y menta, mientras voy a mi patio, a mi hamaca, a mirar el mar, donde veo mi notebook pensando en el automóvil nuevo que me voy a comprar. Muy bien, buena historia. Sí, muy buena. ¿Alguien más? Yo quería también aprovechar de decir mi historia. Adelante, la escuchamos. La voy a leer. Denme un momento. Mientras voy viajando en avión, me esparzo mi perfume de lavanda limón. Pronto llegaré a la playa cuya arena es blanca. Me hospedaré cerca de esta, en una cabaña que increíblemente tiene una pizarra y un plumón de pizarra. En su cocina tiene café y una copa de vino. Aprovecharé de quitarme las zapatillas y me dispondré a prepararme un café. Esa es mi historia. Excelente. Bueno, pues esto igual puede ser en parte hasta un storytelling, que es una historia narrada de que tiene un inicio a un final, pero muy breve y muy potente a la vez. Excelente. Sí, felicitaciones. ¿Alguien más? El profesor Eduardo, que haya hecho podcast, se anima a contarnos. El profesor Juan Eduardo. Sí. Eh, Gracias. Parte complicada era la del automóvil, por si acaso, porque todo era muy... desde, tuve mi automóvil, perdón, y desde el cual podía ver el mar, por lo que dejé de lado mi notebook. Abrí la ventana y una música agradable llegó hasta mis oídos, junto con aromas a canela, piña y menta, que me invitaban a la hamaca y a descansar y dormir una siesta. Excelente, muy buena historia. Bueno, si se fijan, es bastante simple para ocupar la creatividad. Con unas simples palabras podemos generar una historia que puede ser muy potente. Muchas gracias por compartirnos su historia. Algunas interesantes. Continuamos nomás, Mariel. sí, se me había perdido el botón Sí, tú tienes el control de la presentación. de audio, sí. ¿Qué tal resultó? ¿Fue cómodo? ¿No es cómodo? Sabemos que son palabras que no están ligadas al imaginario de la actividad académica, pero era un pequeño presto para que soltaran el lápiz y la imaginación y luego nos pudiéramos ir introduciendo, como decía nuestro colega Felipe,
en el mundo del podcast. Es importante saber que van a haber momentos en que quizás va a ser, voy a utilizar una palabra antigua, preciosismo desde el punto de vista académico. Puede que nos quede un guión demasiado perfecto, pero de pronto, como también comentaban algunos de los colegas aquí en distintos momentos de lo que hasta ahora ha sido el taller, la innovación es una un tren que ya abrió sus puertas y nos ha invitado a subirnos. Y también los tiempos han cambiado. Sabemos muy bien que independiente de nuestra disciplina, hay disciplinas que los términos académicos se cuidan mucho más que en otros. Pero tenemos que entender que para poder hacer este paso de enganche a las nuevas generaciones, el tema de sin perder el etos académico, podemos también jugar un poco para ser más cómplice a nuestro auditor, poderlo enganchar, poderlo traer hacia nosotros. Porque, por ejemplo, en el caso de las matemáticas, las nociones son las mismas de hace muchos años, no tiene mucho cambio. Sin embargo, sabemos que los estudiantes tienen algunas dificultades para enganchar con ciertos términos. El público cautivo, el estudiante al que siempre le va bien, le va a venir de manera genial cualquier recurso educativo porque va a estudiar de todos modos. Pero nosotros también tratamos de llegar a aquellos a quienes les cuesta un poco más enganchar y también a aquellos que se les está dificultando leer por diversos motivos, por ejemplo en el caso de derecho. Entonces tratamos de enganchar a los estudiantes sin perder nuestra prestancia, sin perder nuestra esencia docente, pero sabemos que debemos hacer una muy pequeña concesión, que en el fondo es en esta invitación abrirnos un poquito a la creatividad, a la cual también nos invita la innovación. Así que, como bien decía Felipe, esto se ejercita y estos son pequeños elementos que nos podrían invitar a participar de eso sin perder la estructura, a propósito de la noción de guión que vamos a ir compartiendo. Aquí nos íbamos a dividir esta presentación, como ustedes saben, con Felipe. Él comenzará y yo terminaré. Ok, bueno, continuamos. Bueno, algunos beneficios de los podcasts que podemos utilizar, como bien mencionaba Mariel, esto igual es una herramienta extra a lo que comúnmente son las clases, y tiene que ver con el tema igual de la estimulación de los sentidos, eh, que tenemos varios. El gusto es una de las cosas que se trabaja, por ejemplo, si trabajáramos en cocina, el tema visual es otro, y el tema del audio también es algo muy potente que podemos trabajar, y es donde podemos entregar nuestro contenido o la cátedra a través del audio. De repente no necesitamos ver para poder entender. Y, por ejemplo, si escuchamos a una persona del otro lado de una habitación, sabemos lo que está haciendo simplemente con oírlo. Entonces, algo que nos permite trabajar, en este caso, bueno, dar cobertura, bien, como bien dice ahí, y accesibilidad a personas que tengan alguna dificultad, tanto en el aprendizaje o sea ya físico. Por ejemplo, una persona que no tenga visión. A través del audio, ellos lo estimulan mucho más y es una oportunidad para que ellos puedan entender mejor un contenido. Obviamente si tiene apoyo, pero esta es una forma que él solo pueda entender. Bueno, aquí hay algo como de datos duros. 3 de cada 4 personas, o un 75%, que escuchan podcast en Chile lo realizan desde una aplicación y el resto, que sería el 63%, lo hace a través de las plataformas web. Actualmente, yo lo escuchaba de una profesora que dicta clases en el área de informática, y ella se ha dado cuenta con el tiempo y con la experiencia que tiene. Ella mencionaba de que sus alumnos, perdón, estudiantes, ya no utilizaban tanto el computador, principalmente utilizan casi todas sus cosas a través del celular o una tablet. Entonces, las generaciones igual han ido cambiando, pero hay cosas de base que no cambian. Así que, pero nosotros igual obviamente vamos mutando con ellos. Esto igual, el hecho de utilizar audios, tanto en celular, en el computador o una tablet, que todos utilizan Internet, tiene un bajo consumo de datos. Esto igual es importante para el tema de la huella de carbono. Generamos
menos uso de los servidores, que son muchos en el mundo, y estos producen mucho calor y también electricidad, porque se calientan los computadores. En este caso, pueden ser de Google o así de otras empresas eh, que trabajan como servidores de base. Eh, bueno, otro dato igual que es importante mencionar, que 1 de cada 5 chilenos escucha podcast los 5 días de la semana. Y esto también lo hacemos en distintas instancias. Por ejemplo, cuando vamos en automóvil, en intermedio de una clase, en momentos libres que tenemos o simplemente los aplicamos dentro de una clase. La razón es que ¿por qué escuchar podcasts? Son un 65% los entiende, un 38% porque los informa y un 36% porque les enseña. Bueno, aquí obviamente va a depender de cómo tenemos la forma de estudiar, pero la audición, como mencionaba desde un principio, es súper importante y tenemos una mayor retención a veces a través en el escuchar. Como dicen personas, dicen, hay que saber escuchar a otros. Y con eso a veces nos quedan, así como de repente nos quedan cosas del olfato que nos recuerdan a personas o lugares. El audio también pasa lo mismo. A veces escuchamos el sonido de un pájaro y ya sabemos o nos lleva o nos transporta a otro lugar. Mariel, Sí, eh, continuando con lo que mencionaba Felipe, 1 de cada 4 chilenos escucha podcast hoy en día y el 27% ha escuchado podcast en los últimos 30 días. Estas aseveraciones son parte de un estudio que ustedes pueden revisar en el enlace que aparece aquí al final de la lámina. Si desde Educa, en donde está en la organización de los talleres de verano, eh, pueden tomar nuestro PPT que lo hemos dejado allí. Y de todas maneras, si alguien no ha accedido a la plataforma, nos escribe un correo. Al final del taller vamos a dejar el mail y le vamos a hacer llegar esta presentación para que pueda navegarla completamente y en el caso de este punto en particular pueda acceder al estudio chileno del cual estamos haciendo referencia. El punto que mencionábamos recién, esto de que 1 de cada 4 chilenos escucha podcast, es obviamente una muestra nacional a la cual se le aplicó el estudio. Sin embargo, igual nos da números que son positivos, es decir, la gente se siente cómoda escuchando podcast. El consumo de este recurso se da en horarios que son afines a las personas. Si vamos a hacerles luego la consulta al terminar esta lámina de si ustedes son consumidores de podcast, cuáles escuchan, sabrán que hay de humor, de cocina, hay de un sinfín de temas. El punto central al cual queremos invitarlos es que vean aquí que hay un nicho, porque las personas escuchan podcast en estos horarios afines, que puede ser viajando en la mañana cuando van a clases. Las y los estudiantes podrían escuchar las materias para ir repasando antes de un examen, antes de una prueba. Ese es un horario afín, es un horario comillas muerto de desplazamiento, pero que le da vida el hecho de poder ocupar alguna herramienta que además les sume un plus, que es estudiar. No sabemos cuánto rato se van a desplazar nuestros estudiantes, pero pudieran tomar un podcast de 10 minutos, 20 minutos para ir estudiando. El 45% de la población encuestada afirma que ha escuchado un podcast alguna vez. Entonces tenemos allí un nicho. Todos crecimos viendo a nuestros familiares hace unos años atrás escuchando la radio. Creo que ese rito se nos quedó y independiente de la edad que tengamos, nuestros estudiantes tienen 20 años, nosotros no tenemos esa edad, sin embargo, podemos tener allí un punto en común. A nosotros nos hace conectar desde un punto de vista de la vivencia de nuestros mayores o de recordar la radio encendida en ciertos horarios en la casa o cuando vamos viajando rumbo a nuestros hogares con la radio para escuchar las noticias, o nuestros padres quizás también hacían lo propio en el auto rumbo a la casa. El audio tiene la posibilidad de entrar en nuestros hogares, entrar en nuestros espacios íntimos, y por eso tiene algo entrañable que todavía se está estudiando, porque
el podcast lleva más de 15 años dando vuelta y no ha perdido vigencia. Eso es súper importante. Muchos de los videos de TikTok, etcétera, están hace poquito en boga. Y generalmente suele suceder que 2 años después sale otra aplicación y se va cambiando, se va dejando una por otra. Pero el podcast lleva 15 años dejando aquí una huella en nosotros, como lo hizo la radio con nuestros padres. Tips entonces para crear un podcast educativo: conoce a tu audiencia. Por eso mencionábamos todo lo anterior. ¿De qué generación serán? Sabemos que hay muchas nomenclaturas, generación Z, que quizás a usted le interesen o quizás no le interese conocerlo desde allí. Pero cuando usted toma sus clases, sabe, por el ejercicio docente, cómo son sus estudiantes. Un curso no es igual a otro. También lo sabemos. La sección 1 con la sección 3 generalmente no son lo mismo. Lo que no funciona en la sección 1 a veces no nos funciona con la sección 3. Entonces hay que ir conociendo a estos estudiantes pensando en la estrategia del podcast como una audiencia. Y también si son amigos de las redes sociales o no. ¿Por qué esta consulta? Porque los podcasts los podemos socializar a través de distintas redes y, como decía Felipe hace un ratito atrás, tienen un bajo consumo de datos. Entonces, si nuestros estudiantes vienen viajando, no sé, desde Puerto Saavedra, pueden escuchar un podcast en su celular y no es necesario que tengan un plan de datos ni que compren la aplicación. Puede ser también una aplicación gratuita. Y por supuesto, respecto de esta audiencia, también es importante conocer brevemente dónde están sus intereses. A nosotros a principio de año nos entregan una información que tiene que ver con los factores contextuales de nuestros estudiantes. Ahí también podríamos ir sacando predictores de si esta estrategia será conveniente o no para poder apuntar a mejorar sus aprendizajes. Algo que ustedes saben, obviamente ustedes conocen sus contenidos, ustedes son los expertos. Pero aquí la consulta es: ¿cuál es el contenido que más se dificulta en tu asignatura? Ustedes conocen cuál es el contenido donde están los dolores, digamos, del curso, y si es propicio un podcast o no para este contenido. Hay algunos que van a necesitar que sea quizás un video porque van a desarrollar un ejercicio, pero hay otros que quizás necesitan una explicación y de pronto el paso a paso se puede reforzar a través de un audio. Y por supuesto esto, como también lo mencionábamos anteriormente, facilita la accesibilidad porque el hecho de que usted entregue la información en diversos formatos permite aumentar la motivación por el aprendizaje y lo que facilite respecto de los sentidos a sus estudiantes. Y para finalizar, insistimos con la idea de que nuestra creatividad igualmente esté formateada un poquito por un guión, porque luego vamos a conocer la cantidad de palabras que podemos tener en un guión, cuánto tiempo de grabación sería. Ya eso lo hace un poco interesante también. Los pasos para elaborar un podcast pedagógico los tienen ahí a continuación. Es importante diagnosticar, preguntarse por el contexto o la necesidad formativa de los chicos y chicas, planificar. Bien, ¿cuál va a ser el tema que voy a tratar en mi podcast? ¿Para quiénes van a ser? ¿Es para la sección 1, la 3, para todos? ¿Qué formato voy a utilizar? ¿Cómo voy a grabar? ¿Dónde voy a publicar este podcast? ¿Va a ser en Spotify? ¿Va a ser cómo? ¿Voy a hacer un audio video? Porque en la actualidad ustedes saben también que están los streaming. Entonces no solamente el audio, a veces podemos hacer un video y los estudiantes también lo conocen como podcast. Investigar. A propósito de lo que decíamos recién, es importante ir conociendo formatos, revisar algunas herramientas actuales para darle un toque de frescura a nuestro podcast, investigar nuevos léxicos, por ejemplo. Hay frases de enganche como sígueme y te sigo, diría Daddy Yankee. Aquí tienen ustedes palabras que podrían utilizar siempre y cuando no pasen a llevar su estilo académico para hacer el enganche con los chiquillos. Aquí sigue Felipe. Ok, voy a complementar lo que menciona ya Mariel, que es súper interesante esta estructura y que está con fines pedagógicos. Em, lo cual es importante, yo creo que para todos, elaborar un guión, que esto nos permite poder tener una guía desde un inicio, un desarrollo y un cierre. Es una estructura que se ha utilizado en muchos
formatos y se puede ver en distintas partes, como en el cine, como en la música y así en otros productos que se desarrollan. Teniendo un guión como base para poder decir algo, para poder contar una historia. Después de esto tenemos que pasar a un proceso que se llama edición. Aquí es donde podemos invertir a lo mejor mucho tiempo o muy poco. Va a depender del contenido que nosotros queremos grabar. Eh, Podemos grabar nosotros nuestros propios sonidos si fuese necesario, o simplemente podemos tomar de las bases de datos que ya hay en Internet, que en algún momento le vamos a presentar, hay cientos de sonidos, si es que queremos incorporarlos. Em, o simplemente es grabar nuestra voz y nada más, con eso ya es suficiente. Pero para que podamos tener un producto de una mejor calidad, siempre es importante incorporar cierto tipo de estructuras. En este caso se mencionan acá cortinas, que puede ser una cortina de inicio para saber y presentar qué es lo que viene a continuación, después que venga una voz con una música de fondo y algunos efectos de sonido que van a enriquecer y se pueda escuchar de una forma más profesional el podcast. Y una cortina de cierre que es para poder finalizar y saber que terminó el podcast. Puede ser la duración que nosotros estimemos, no hay, bueno, va a depender del contenido, puede ser algo muy breve como mencionaba o puede ser algo más extenso y que lo podemos dividir en distintos capítulos o episodios. Y esto nos puede llevar también a poder generar distintas cosas, como el punto 6 menciona, puede ser con un cuestionario, que lo podemos utilizar, nuestro audio vaya en conjunto con un cuestionario, lo podemos aplicar en un taller, y así sucesivamente. Va a depender para que nosotros lo queramos utilizar. Puede ser tan simple como contar una historia y dividirla, que puede ser algo de narrativa. O también puede ser algo mucho más formal y poder explicar las leyes. Es algo que de repente, si no lo entendemos en la escritura, lo podremos entender en capítulos, ley a ley, a través del audio. Continúa, no más, Mariel. Gracias, Felipe. Aquí para quisiera hacerles una consulta a los profesores, pero antes me quiero detener en un ejemplo que diste, que es súper pertinente cuando hablaste de cine. Obviamente cuando el efecto de sonido, estamos viendo una película y el efecto de sonido nos hace inmediatamente adelantarnos a lo que viene. La típica escena antes de que muera algún adolescente en una película, la música cambia, ¿cierto? Entonces, claramente los efectos de sonido nos ayudan a predisponernos a distintas, o quizás nos invita a involucrarnos de distintas maneras con el recurso, en este caso una película que estemos viendo. Lo mismo ocurre en el podcast. Los distintos efectos de sonido que ustedes vayan solicitando, los distintos efectos de sonido que vayan ustedes, incluyendo, va a hacer que el estudiante se vaya predisponiendo a lo que viene. Es impresionante cómo la música nos envuelve, los efectos de sonido nos envuelven y nos hacen involucrarnos aún más en un recurso que está frente a nosotros, en este caso una película como tú bien mencionabas. Quizás si vimos alguna película así como entrañable, La lista de Schindler, o si vimos, no sé, Sorba el griego, la música siempre nos va a quedar aquí en recuerdo de aquello. Y la pregunta que queríamos hacerles es: ¿escuchan podcast? ¿Son consumidores de podcast? Queríamos escuchar a los profes, que nos cuenten. ¿Escuchan podcast? ¿Cuál sería? ¿Cuál fue el último podcast que escucharon? Yo, por ejemplo, voy a confesar que escucho Tomás va a morir. No es algo muy académico, pero me gusta ese podcast. ¿Cuál podcast escuchan ustedes? Cuéntenos, porfa. Hola, yo escucho diferentes tipos de podcasts, me refiero a diferentes temáticas. Y quiero concentrarme en una no es relacionado directo con mi formación, pero que me gusta mucho, que se llama Volvámonos Verdes, de una chica que vive en Villarrica con su pareja y empiezan a entrevistar a varias personas relacionadas con el medio ambiente. Pero como te dije, escucho de diferentes tipos de podcasts y sí me he fijado que
tienen como una introducción que como que hacen un resumen de todo lo que se va a tratar y después empiezan como a presentar a la persona que van a entrevistar o si es que están solos empiezan como ya a hablar del tema y ahí se nota todo el inicio, el desarrollo y el final del cierre. Algunos son súper largos, a veces he estado 2 horas escuchando un podcast así, porque algunos tienden a ser muy largos y otros son más cortitos. Muchas gracias. Antes de darle el paso al profesor Cristian, por favor déjanos en el chat el nombre de ese podcast por si acaso alguien quiere escuchar algo que es local. Así que muchas gracias. Profesor Cristian, cuéntenos por favor, qué gusto verlo. Igualmente, hola, ¿cómo están a todos, a todas? Eh, bueno, Mariel, yo el podcast que he escuchado han sido más como de psicología, ¿cierto? Con una psiquiatra que es Marian Rojas Estapé, yo creo que varios quizás la ubican, la conocen, y claro, ella igual trata bastantes temas como en profundidad y cosas también cotidianas, y la verdad las cosas, al menos a mí me ha servido mucho como para entender el contexto y también entenderme a mí mismo también, así que es como una autoterapia que uno toma de repente con ese tipo de podcast, así que claro, y como tú bien dices, claro, tienen un guión súper establecido, se relacionan esos podcasts muchas veces con los libros que ellos venden, entonces también sacan esa información de manera desglosada en distintos podcasts, así que claro, todo lo que mencionas se da como esa estructura en ese tipo de podcast, así que eso, gracias. Muchas gracias. ¿Podría dejarnos en el chat su recomendación? Así todos vamos conociendo un poco más. Muchas gracias. Felipe, por favor, cuéntenos, profesor. Sí, miren, igual que Cristian, también escucho estos podcasts como de esta psiquiatra, Marian. Y además hay un podcast que es argentino que se llama Psicología al Desnudo. Ya en ese que es muy bueno. También temas de noticias. Hay un podcast que hace un periodista, no recuerdo el nombre, pero se llama Shot, que es un podcast como de 9 minutos, 14 minutos y lo hace día a día y como que te pone al día de todas las, ¿cómo se llama? Noticias más relevantes, tanto nacionales como internacionales. ¿Ya? Y eso, pues, y igual he incursionado, tengo un podcast yo que se llama Gerontologizando. Llevo como 2 capítulos, no hay tanta edición ni tal, nada, pero hablo sobre personas mayores y también he estado entrevistando, tanto a tesistas a veces, y ahora quiero entrevistar a profesionales que trabajan con personas mayores. Mariel, ¿estás muteada? Sí, estaba peleando con el micrófono, perdón. Muchas gracias, Felipe. Por favor, dos cosas. Déjenos una recomendación y obviamente déjenos su podcast. Por favor, déjenos su podcast aquí para que lo podamos seguir. Eso. Muchas gracias. Gracias, gracias. ¿Alguien más que sea consumidor de podcast y quisiera contarnos un poco de, de la línea que escucha? Lo escucho, pero un poquito bajito. No sé qué profesor es. Alexi, Sí, con micrófono. Voy a... ¿Se escucha mejor? a lo mejor soy yo la que te escucha mal. Felipe se escucha. ¿Cómo lo escuchas tú? Sí, si se puede acercar un poco al micrófono y con eso lo vamos a escuchar mejor. No, no sé, voy a tratar de hacer lo máximo que puedo. Eh, yo escucho o escuchaba mucho un podcast de Spotify que se llama Despertando, no sé si lo he escuchado. Que era súper notado porque son tiene podcast bastante cortitos, bastante pequeños, porque es una temática de todos los días, como para levantarte con energía, de pensar positivo, de dar vuelta un poco el tema que estoy buscando, ¿no? Para poder mejorar. Yo lo utilizaba mucho en mi Alexi, último trabajo. disculpa. Alexi, disculpa. Yo te escucho muy mal. ¿Podrías, por favor? No sé, parece que cuando giras hacia nosotros te escuchábamos mejor. Parece que el micrófono está en la pantalla de... Bueno, aquí me Sí, sí, mató mi sí, sí. lateralidad. No sé cuál es la instrucción que tengo que darle. Si hacia el frente o a la izquierda. Sí, Ayúdame, Felipe, escuchando. porfa. Sí, ¿está con doble pantalla o no? Sí, sí, con la pantalla. Ya, si se acerca a la otra, a la que los ve hacia nosotros, hacia la cámara. Esa. Ah,
¿Ahora me Ahí, escucha mejor? sí, ahí ¿Sí? sí, esa es, correcto. Ahí se Entonces, escucha yo mejor. escuchaba un podcast que se llama Acertando, ¿ya? Que está en Spotify. Y lo escuchaba todas las mañanas cuando venía al campo. Un podcast bastante con duración, 2 minutos, 1 minuto. Y quizás un podcast muy recreador. Entonces, esto es un mensaje positivo de ser el día de que con mucho tiempo, con una indicación clínica, ¿no? Por ejemplo, se acostumbrando escuchando con mayor frecuencia, y eso también son sitios pacientes. Pero diciéndoles también que vaya un poquito más cada vez de monitorizar ese podcast, cuando despertamos para que empecemos el día con una energía más positiva. Gracias, Alexis. Yo no lo voy a mentir, le escuché la mitad, perdóname. ¿Me puedes dejar, porfa, la referencia para poder escucharlo y saber cuáles son como los intereses de las personas que están allí? Y más de alguno también va a tomar tu recomendación. Y te ofrezco una disculpa, no te escuché muy bien. Si gustas, nos dejas el nombre como en el chat con alguna pequeña descripción, te lo agradecería mucho. De verdad. Muchas gracias. Eh, Valeria, por favor, cuéntenos. Bueno, primera cosa, yo había abierto el Zoom por Mozilla y la verdad la cosa es que nunca vi la lámina, nunca vi las 5 palabras con las cuales que había que hacer el asunto, así que al final en un rato dije yo, debe ser este asunto del Mozilla, así que me salí y me entré por Chrome y ahí vi la lámina esta que estaba acá adelante y todo el cuento. Entonces, eso como una primera cosa, ¿ya? Y lo otro, bueno, no soy como ha sido a escuchar podcast. Lo único que he escuchado por Spotify es algo sobre la guía definitiva para entender el conflicto Irán-Israel, que está bastante interesante. No sé si los podcasts están con una intencionalidad, no sé, de tipo como subjetivo, de quién los dice o que los habla. No sé si me entiende. O sea, uno siempre corre el riesgo, entre comillas, riesgo, digo yo, de si se está sabiendo la verdad o estoy sabiendo la historia de acuerdo a la idea de alguien. Pero está bastante interesante y creo que es el único. No soy así, va a estar así como tranquila, sentada, soy media pequeñita, me he dado cuenta a lo largo de la vida. Eh, lo único que me gusta es estar tranquila viendo Netflix. Eso es lo único que me mantiene ahí tranquila. Pero eso, sí me interesa, sí, saber cómo hacer alguno, pero no sé, matemáticas es más complicado. Estaba buscando algunos podcasts de matemáticas, es más difícil. Pero a lo mejor para dar alguna instrucción, pienso yo, a lo mejor para mostrarles cómo hacer una evaluación de desempeño, qué sé yo, todos los pasos, por ahí andaba mi cosa. Pero a mí me gusta la idea en el sentido de que, claro, los chicos están todo el rato con el famoso celular. Entonces, algo provechoso que escuchen de repente. Eso. Excelente, profesora. Gracias por lo que nos comenta del tema del primer momento que no había podido revisarlo. Esto queda grabado, se lo vamos a entregar. Y el PPT también es parte de lo que está en Educa por si le interesa. No sé, ahora lo Respecto, estoy viendo. respecto de lo que usted nos contaba de si obedece a una línea editorial, todo texto obedece a una ideología, siempre es así. Así es que si busca algo neutro es un poco difícil encontrarlo en realidad. Eh, Sobre lo que nos plantea de su podcast, déjenlo allí por si acaso alguien también, a todos les hemos pedido lo mismo, déjennos el nombre porque escucharemos podcast, pero cada uno nos va a presentar un mundo nuevo de podcast que no habíamos visto antes. Y sobre lo que usted plantea, puede ser el podcast, ya lo vamos a ver, utilizado para dar retroalimentación, para hacer un caso. Hay muchas formas de ocuparlo, así es que aquí espero se pueda inspirar y le sirva de algo lo siguiente para invitarla a continuar. Bien, les agradecemos a todos por su aporte a esto que implica conocer mucho más de podcast. Vamos a seguir, al menos yo, al profesor Payao en su podcast personal. Me alegro mucho saber que hay gente que lo está produciendo y vamos a seguir continuando entonces con lo que es nuestro taller. Esto es una síntesis para que recordemos a la hora de elaborar nuestros guiones, tenemos que usar un lenguaje explícito, porque si lo vamos a grabar sin la versión streaming, es decir, sin cámaras, tenemos que saber que
el lenguaje explícito va a ayudar a la comprensión de nuestra información, lo que le estemos entregando a los muchachos y las muchachas. No extenderse más de 10 minutos porque podemos hacer colecciones de podcast. Podemos hacer 1, 2, 3 para tomar un tópico completo. De pronto no es necesario un podcast de media hora. Como decía una de las colegas, hay uno de 2 horas. La atención se reduce luego. Entonces es mejor hacer una colección y pensando en los estudiantes, ellos pueden ir escuchando 2 podcasts, depende cuánto se demoren en llegar a casa, etcétera. Pueden escuchar 2 de 10 minutos y con eso es suficiente. Hay que evitar divagar. Eso es porque vamos a entregar contenido. Si vamos a hacer una entrevista, eso ya más interesante y podemos ahí permitirnos unos pequeños furcios. Pero cuando es entrega de contenido duro hay que evitar divagar y para eso nos sirve el guión. Muchas veces podemos decir que es fome escribir un guión, voy a ser honesta, porque en el momento de grabar podemos sentir que es algo rígido. Claro que lo podemos ir editando en el momento de grabar cuando lo hacemos nosotros mismos, pero es importante tener un guión para evitar divagar. Otra cosa que es importante es que estemos conscientes de nuestro cuerpo y hay que aplicar inflexiones de la voz para dar énfasis. Un podcast monótono no va a enganchar con nuestro público. En lo posible, si es que nuestra personalidad es así, los invito a hablar con cercanía y calidez. Y este guión, como hemos repetido hasta el cansancio, es solamente para que nos ayude a enfocarnos en lo que queremos comunicar. En síntesis, aquí nuestro colega Felipe nos va a contar este resumen. Sí, bueno, como mencionas, si puedes abrir una de las ventanitas, Mariel, no tengo el control de la presentación, pero como mencionábamos que es muy importante tener un guión. Esto nos va a permitir, ya que hay algunas personas igual decía que son estructuradas, esto nos va a permitir el tema de no divagar, de no improvisar, ya que cuando es una post-edición tenemos el control de todo. Podemos reparar, podemos cortar, podemos manipular en la parte de la edición, pero cuando estamos en vivo esas cosas no se pueden hacer. Entonces, ya que tenemos una estructura, la idea es siempre ceñirse al guión. Esto va a poder permitir que podamos tener un buen comienzo y un buen cierre y poder entregar de una manera correcta la información. Un dato que podemos dejar acá, obviamente va a depender de la velocidad que nosotros hablemos. Hay gente que es un poco más parsimoniosa, habla un poco más lento, pero esta es una aproximación que es una plana de Word, que comúnmente se ocupa este programa, puede ser cualquiera, equivale a 5 minutos de lectura, o sea, a 480 palabras escritas. Por lo general, cuando nosotros trabajamos en audio, es importante la duración de nuestro audio. Una plana ya es un contenido importante. Si lo pasamos a 2 o 3, obviamente vamos a tener algo mucho más completo. Pero como mencionaba desde un principio, menos es más. Siempre hay que ser un poco más directo en la información que nosotros queremos dar. Eh, bueno, acá hay otra ventanita que nos muestra Mariel. El valor de conectar implica invitar al oyente o auditor a reflexionar y a involucrarse a partir de una pregunta. Las preguntas igual son interesantes, nos sirven para poder trabajarlas tanto como en un inicio o en un cierre. En algún minuto le mencionaba a Mariel que hay ciertas estrategias que son de comunicación, por ejemplo, una que se utiliza en marketing que se llama AIDA. Simplemente lo voy a mencionar y tiene que ver con la estructura de que nosotros trabajamos desde la atención de las personas y podemos partir con una pregunta. Y también al final de nuestro audio o nuestro podcast, también podemos terminar con una pregunta. Esto de repente es para poder dejar una invitación o para dejar cautivo, o sea, para poder capturar la atención de la persona y poder que él pueda seguir escuchando el siguiente capítulo o la siguiente información que nosotros queramos darle. Continúa nomás, Mariel. Súper. Muchas gracias, Felipe. Creo que esos datos son re importantes. Como la presentación está en nuestro Educa,
de este espacio vamos a mostrar algunos elementos. Por ejemplo, ¿para qué utilizar podcast en un curso? ¿Le sirve para contextualizar? Es importante, por ejemplo, si usted quiere dar un contexto a una materia, como decía también la profesora Valeria, le puede servir para dar a conocer los objetivos, las competencias, las metodologías, cómo va a evaluar, también puede ser para introducir una temática, un tópico, le puede servir también para dar instrucciones. Puede dejar un podcast para dejar las instrucciones para un trabajo, dar una organización, una instrucción general, por ejemplo, de lo que van a ser las evaluaciones de ciclo. Ahí usted piense para lo que le pudiese servir en referencia a su curso, a la asignatura y a la sección. No todas las secciones, como decíamos, son iguales, pero le puede servir para dar contexto, instrucciones. También sirve mucho para el microcontenido. Usted puede hacer cápsulas breves con contenidos, con definiciones de un solo término, y podría dejar una colección de distintos términos. Por ejemplo, qué significa la definición, no sé, la definición de álgebra, qué significa el ius solis, si es que no me equivoco, qué significa, por ejemplo, si están en kinesiología, qué significa el psoas, los flexores de cadera. Me disculpan, no soy de las carreras mencionadas, pero es para intentar dar algún término. No sé si, Felipe, ahí me ayudas tú también con algo de tu carrera. Yo, por mientras das el audio, podría decir las preposiciones en castellano. Se me cayó el carnet. Bueno, igual es bastante amplio el mundo de podcast, así que contenidos hay muchos. Por ejemplo, yo sé que el área más de diseño, de publicidad, de marketing es un poco amplio el espectro, pero de repente igual mencionar la historia de alguien importante que nos ayuda a complementar la materia que nosotros estamos pasando, igual es algo complementario. Ayuda a entender mejor el contenido que estamos viendo, que está pasando en la clase. También esto igual aplica de repente a algunas estrategias, que lo vamos a ver un poco más adelante, como la clase invertida, por ejemplo. Contar la historia antes de participar después de la clase, que después podemos compartir con otros compañeros, es interesante. Súper, muchas gracias. Y también, por ejemplo, en contextualizar, poder contar quién fue Pitágoras, etcétera, siempre viene bien. Para explicar y retroalimentar, aquí ustedes pueden utilizarlo, por ejemplo, para dar una mirada educativa de las fortalezas y oportunidades de un trabajo. Quizás un audio en general para todo lo que fue, si es que están haciendo un curso en Educa totalmente en línea, o que tienen virtualizado una fase del curso, también les sirve dejar un audio de retroalimentación general donde estuvieron, vamos a decirlo más duramente, las debilidades, pero ustedes las pueden tomar como una oportunidad de mejora. Así es que esto de los podcasts tiene un sinfín de utilidades, un sinfín de formas de ser utilizado. ¿Qué formatos les recomendamos? Casos. Aquí dentro de los profesores que están tomando el taller, hay uno en el que tenemos de ejemplo, incluso en ya está cargado sus materiales en términos de los casos. Tenemos aquí ¿para qué sirven? Nuestros casos pueden dinamizar las actividades de los estudiantes, ayudan a contextualizar desde un punto de la disciplina, permiten movilizar a los estudiantes desde la perspectiva de la motivación, etcétera. Aquí luego vamos a dejar una carpeta donde están los materiales que hizo uno de los profesores que está aquí. Le damos las gracias por haber participado en su momento en ese proceso con nosotros, y para que sepa que esta es la cuarta vez que damos el taller y en todas las ocasiones hemos ocupado sus podcasts respecto de casos. De storytelling, bueno, les hemos dejado un video de storytelling, Felipe lo mencionó hace un ratito atrás, está enlazado a esta página de diapositiva, la vamos a pinchar para que ustedes sepan de lo que va, pero queríamos dejar la definición porque ustedes pueden hacer un podcast de storytelling en el cual ustedes sepan, como decíamos hace un ratito atrás, la música en el cine, como decía Felipe, nos ayuda también a hacer enganche. Bueno, cuando somos un buen narrador de historias también podemos hacerlo. El storytelling es este arte de uso del lenguaje para ir a través de la emotividad y a través del énfasis que vamos dando, retroalimentación o conexión con un otro.
esta idea de entender las narrativas nos ayuda cuando conectamos, por ejemplo, piensen ustedes en sus primeras clases del semestre. De pronto cuentan alguna información en la que ponen algo de suspenso. Cuando introducimos algo de suspenso en la historia, viene la dopamina. Y la dopamina sirve para la concentración y la motivación. Cuando nos mostramos empáticos con nuestros estudiantes, sabemos que lo que vuelve es confianza y vínculo emocional con ellos. Y cuando hay un poquito de humor, se generan endorfinas y esa sensación nos engancha con los chicos y tenemos un curso súper agradable. Entonces, cuando vamos narrando, si ponemos estos pequeños tips en acción a través de una historia, vamos a conseguir un enganche con los muchachos y muchachas. Si pinchan aquí, espero que lo vean, está enlazado un... How is it possible for you to be so easily tricked? Le voy a poner pausa, está enlazado un video de un capo, un topísimo del storytelling, se lo dejamos ahí para que si gustan pueden verlo, es un How is it minuto nada possible más. for you to be so easily tricked by something so simple as a story? Because you are tricked. Well, it all comes down to one core thing, and that is emotional investment. The more emotionally invested you are in anything in your life, the less critical and the less objectively observant you become. And the greatest emotional investment of all is falling in love. Now, falling in love resembles a good story. Do you remember the last time you fell in love? Do you? Good for you. It's a beautiful feeling, isn't it? Do you remember how you longed and how you yearned and how you dreamt? And then you looked at her and maybe you thought, God, I love the way you chew that apple. So crunchy. Oh, and the way you slurp that tea just over the edge, you know. Oh, it's so sexy. Love it. And then about 13 months later, when you biochemically fall in out of love, 13 months later, on an average, you fall out of love. Suddenly, you find yourself sitting in the sofa, and you go, Jesus Christ, where did this thing come from? Oh my God, and where are my friends? This is a weird thing. And then suddenly you hear a sound. You go like, what's that? And you go over to the kitchen, and you look, and you go like, oh, it's you. You're eating an apple there. Could you just keep that down just a little bit? Yeah. You're kind of spraying the table there. Please don't. Bueno, les vamos a dejar ese regalito, que es este señor que tiene muchos textos respecto de las charlas TED y todo lo que implica el storytelling. Y vamos a presentarles unos videos de colegas de ustedes que han hecho también podcast con nosotros. Estos son los últimos videos que se han ido creando. Anteriormente teníamos invitaciones desde la DT, estos son ya Synap. Si me permiten, vamos a compartirlo. Hola, mi nombre es Claudia Quesada y soy docente de las carreras de Pedagogía en Inglés y Traducción Inglés-Español de la UCT. ¿Escuchas podcast? ¿Te animas a crear los tuyos? Hoy quiero invitarte a crear podcasts educativos. ¿Por qué? Porque es un formato con bajo consumo de datos y te hará conectar con tus estudiantes de manera sencilla, facilitando el acceso a contenidos en cualquier dispositivo y cualquier lugar. Te recomiendo acceder a esta página. Allí también encontrarás la asesoría pedagógica para generar recursos educativos. Grabar podcast puede ser el desafío que te lleve a un nuevo nivel para compartir conocimiento. ¡Hasta la próxima! Perdón. No hay problema, María, continuamos. Bueno, Sí. si se fijan en el video que mostraron, para continuar, ahora yo complemento un poquito. Gracias. Si se fijan en el video que mostraron, eso posee una estructura, es bastante corto, pero tiene una cortina de inicio, tiene el contenido que presenta el docente y tiene un cierre. Esa es una estructura
que es bastante utilizada, y eso está, se puede utilizar con un guión. Continúa nomás, María. Muchas gracias, Felipe. Aquí vamos a presentarle a otra colega, la colega Selva Mora. Permiso. Hola colegas, mi nombre es Selva Mora Seguel y soy docente de la carrera de Pedagogía en Educación Básica Convención de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco. Tengo un desafío para ti, crear un podcast. ¿Por qué? Porque es un formato amigable que facilita el acceso a contenidos complejos, como por ejemplo procesos comunicativos o conceptos literarios. Te recomiendo acceder a esta página. Allí tú también encontrarás la asesoría pedagógica para renovar materiales en tus cursos, y grabar podcast puede ser una excelente oportunidad. Hasta la próxima. Aquí tenemos algunas imágenes de lo que fue el último año de grabación de podcast. Hay muchos otros profesores que también han ido grabando en años anteriores, pero si se animan, nuestro espacio está disponible para poder apoyarlos en la grabación de sus podcasts. Ustedes, como expertos en contenido, generan los guiones, los validamos con su asesor pedagógico, y luego podemos hacer entrevistas, como pueden ver allí, casos también. Y bueno, la profesora que trabaja en el área de traducción, María Soledad, que es la tercera lámina de izquierda a derecha, ella ha presentado sus podcasts y los resultados de sus estudiantes, que fueron notablemente, mejoró bastante la aprobación del curso en distintas ponencias a lo largo de Chile, y está publicando un par de artículos ahora con eso, así es que los dejamos invitados de verdad. Tiene un montón de beneficios también, gratificaciones en términos de el quehacer desde la docencia. Así que los invitamos a poder atreverse a grabar sus podcasts con nosotros. Con mucho gusto estamos allí para apoyarlos. En este punto quisiéramos preguntarles si han trabajado ya con IA. Eso es algo que me gustaría que nos contaran ustedes, por favor. ¿Han hecho algo con ChatGPT? No estoy diciendo guiones justamente para podcast, pero ¿ya han trabajado con ChatGPT? ¿Alguien si se Sí, anima y me cuenta? ¿Sí? ¿Cuál es su experiencia con ChatGPT? pero te refieres al uso, al entregar algún texto o una Eh, instrucción a ChatGPT. Eso, una instrucción. ¿Ha trabajado con prompt? Gracias, me dio una mejor forma de explicarlo. Sí, sí he trabajado con prompt, pero como que todavía me cuesta hacerlo. O sea, como que a veces lo que hago es que le digo a la IA que me genere un prompt para Muy bien. poder después usarlo con otra IA. De hecho, en estos días he estado trabajando así, pero hay veces que trato de ser concisa cuando entrego una instrucción a la IA. Por ejemplo, entrégame tal cosa. O lo otro que he escuchado, que no sé qué tan verdad es, pero es como decirle, tú eres un experto en ciencias y quiero que me digas tal cosa. Entonces, como darle un contexto a cómo se llama la IA para que ella asocie eso y me entregue una información como más relacionada a lo que yo quiero que haga. Eso. Súper bien, excelente lo que usted nos ha dicho. Aquí tenemos, le agradezco, Catherine, porque justamente es lo que vamos a mencionar. Aquí tenemos un ejemplo de prompt. Como ella decía, eres un experto en, le estamos diciendo a ChatGPT lo que tiene que hacer para imaginar, no para imaginarnos, para pedirle en el fondo que nos haga un guión para un podcast. Entonces ahí usted le da la instrucción, si gusta me ayuda aquí para no hacerlo tan monótono, mi querido colega Felipe. Em, sí, bueno, el uso de la IA hoy día tiene variados usos, no solamente en el tema de la creación de guiones, también está en el tema de video, también está en el tema de audio, también está en el tema de imágenes, y así un amplio espectro que se está trabajando hoy en día. Con respecto al tema de la instrucción, sí, hay que darle algunas directrices para que los pueda entregar una buena información. No hay que ser experto, por ejemplo, para este tipo de creación,
pero sí poder tener un contexto. Como bien se menciona ahí, la idea es poder tener un objetivo, un contexto académico y una expectativa. Esas son algunas cosas que nos pueden permitir para poder preparar un buen guión. Exactamente. Entonces aquí nosotros podemos tomar este ejemplo, si es que no hemos trabajado anteriormente con prompt, y indicarle que es un experto en este caso, la divulgación de ciencias, y le decimos también para qué público lo requerimos. En este caso, jóvenes de 18 a 24 años, necesito que prepares un guión para podcast sobre este tópico. Quiero que trates temas como la migración, la alimentación, la temporada de reproducción, el hábitat. ¿No es verdad? En el fondo es un ejemplo de lo que aparece abajo descrito y que nos ha contado Felipe también respecto de los puntos para pedir o elaborar un buen prompt. Y esto es lo que nos arrojó ChatGPT con ese prompt. También sabemos que utilizamos el mismo prompt más de una vez y nos arrojó diferentes o distintos resultados. No siempre es lo mismo. Usted sabe que la IA está para apoyarnos y ayudarnos, pero es usted quien cura el contenido, es usted el que sabe cuando está sufriendo una alucinación la IA, que ese es el término en realidad que le han dado. Así es que cuando comete un error, así que es usted el que lo puede utilizar, el prompt está allí, lo puede después tomar desde la presentación que nosotros le dejamos para que pueda ir jugando con distintos prompts. Si se da cuenta, indica qué sonidos deben ir, nos da el saludo, sigue la estructura, el sonido de las suaves, el sonido de una cinta métrica, porque obviamente vamos a medirlas, el sonido de un corazón latiendo fuerte. Le va a entregar ideas que son creativas dentro de un formato que usted mismo le está pidiendo. Esto se puede aplicar a cualquier contenido. Obviamente este es un ejemplo que hemos tomado dado para este caso, pero usted puede desde su experticia, desde su disciplina, solicitarle al chat GPT que haga lo propio. Y ahora aquí vamos a empezar con una pequeña actividad en la cual le vamos a pedir a ustedes que descarguen, voy a dejar este enlace porque vamos a entrar en tierra derecha. Vamos a dejar aquí un enlace, se los voy a entregar en el chat al tiro. Y de nuestro Zoom, ahí hay un enlace que les dejamos para que ustedes puedan ir revisando los formatos de guiones. Hay guiones en blanco, escritos, etcétera, para que ustedes puedan elegir uno, porque la idea es que grabemos hoy un pequeño podcast de sus cursos, la bienvenida o la presentación del curso. La presentación del curso la van a tomar de los programas de sus propios cursos o de guías de aprendizaje que tengan validadas, ¿ya? Pueden hacerlo. La idea es que la instrucción nos lo dice aquí. Ustedes también pueden tomarlo desde nuestro espacio del Educa, donde están todas las clases de los talleres de verano. La indicación es la siguiente: por favor, crear un audio de no más de 2 minutos donde te presentes a ti como docente y al curso. Esta presentación del curso hágala desde la descripción del programa. Háblele a un tú. Ese tú es tu estudiantado. Bienvenidos al curso tanto, soy el profesor tanto, soy la profesora tanto, como usted guste. Hay varios guiones ahí. Tienen experiencia en lo que significa presentar el curso en sus días de aprendizaje. Háblele a un tú, háblele a su estudiante, a la estudiante. Puede ser este efecto de enganche que nosotros le decimos. La idea es que lo primero que tenemos que hacer es ir y buscar un guión que de la carpetita que les dejamos ahí. Para eso tenemos 5 minutos. Posteriormente vamos a crear el audio, o sea, esto tiene otro tiempo. Pero vayan a la carpeta y busquen un guión en blanco que les pueda servir, y también descarguen sus programas o abran su carpeta donde tengan su programa de curso o su guía de aprendizaje, si es que la tienen validada, y desde la descripción del curso piensen
en cómo vamos a hacer esta presentación, este guión. Se puede adaptar un tú. Bienvenidas y bienvenidos al curso, estoy inventando, bienvenidas y bienvenidos al curso de preposiciones tanto. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿Quiere hacer una consulta? ¿Sí o no? ¿Siento un micrófono abierto, Felipe? ¿No? De momento la instrucción es bien simple. Les dejé el enlace ahí para que descarguen algún guión. Si no se les hace cómodos para formatear en este primer momento ese guión como tal, que son los que nosotros desde SINAP promovemos, pueden hacerlo en una página de Word, no se preocupe. No hay... Sí, otra instrucción que igual pueden grabarlo con la grabadora del celular, igual, o otro formato que le acomode también el computador. Si están acostumbrados a grabar audios con el computador, también se puede hacer. Sí, es que primero estamos en la fase de que encuentren el guión, que encuentren su programa, querido Felipe, y luego de eso nos vamos a la parte de grabar. Ahora están en la fase de revisan, descargan y comenzaríamos luego a escribir el guión. Sí, es que estaban preguntando en el chat. Perdóname. Era para que no se adelantaran, perdóname, Felipe. Pero si ya tienen su guión descargado, si es que no les acomoda el formato que están viendo y prefieren hacerlo en una página de Word, háganlo en una página de Word. ¿Recuerdan cuánto les dijo Felipe que era una página completa de escritura? ¿Se acuerdan? Es mucho tiempo eso. Que no pase lo que van a grabar, que no pase de 8 líneas. No escriban más de 8 líneas. Consulta, por favor. Sí. Yo estoy en la carpeta y dice guiones en blanco, guiones escritos. ¿Cuál de los dos de las dos carpetas? Es que puedes tomarte los guiones en blanco. La idea es que revisen la carpeta, les dejamos ese material para que ustedes sepan. Ahí también están algunas cosas que ha hecho el profesor Juan Eduardo Fernández. Pero la idea es que ustedes busquen ahora. Este es como un momento de revisar qué tipos de formatos tiene el SINAP disponible. En este punto estamos revisando. Si quieren adelantar trabajo y hacerlo luego de haber revisado, no se sienten cómodos con ese guión, pueden hacerlo en un Word. Pero la idea es que revisen ahí, descarguen si gustan. Está ahí para que puedan observarlo. Sí, estamos solo en la fase de revisa y descarga. Luego nos vamos a la fase de escribe. Y luego... Creo que no. Sí, dígame. Creo que no se puede descargar. ¿En serio? ¿Y eso Estoy tratando de descargar y dice no se ha podido descargar el archivo. No sé si pero les si está en pasa. público. ¿Le pasa a alguien más? Voy a intentar, a ver. Porque que yo vea, no tiene restricción de nada. Claro, pero no. Puede ser porque es mío. A mí sí me descarga. ¿Ve? Sí, si no tienen... No tienen restricciones, Felipe. A lo mejor... Están abiertos público. Sí. Sí. Ya. ¿Le hago una consulta? Sí, dígame. Sí. Lo que pasa es que estoy tratando de ver el prompt que proyectaron anteriormente para ya, poder... pues, Sí, pero es que no está la clase en Educa Blackboard en la parte de organizaciones. Ahí mandé el pantallazo y me aparecen solo tres elementos. Cómo hacer un podcast con Audacity, Padlet y video para profundizar con Audacity. Espera, no está en la presentación, yo la subí en la mañana. Espérame, al tiro. Ya, gracias. Voy para allá. ¿Por qué? Gracias. Voy para allá, al tiro, gracias. Al tiro. Porque podemos usar ese prompt y modificar algunas cosas. Totalmente. ¿No es cierto? Sí, muy sabio. Ya. Gracias. Muy sabio usted. A ver, organización. Aquí estamos. Espéreme. Ay, no. Ay, qué pesado. Ahí. Ahí. Ay, no, que no quiero pinchar lo que no quiero. Ay. Este es el Padlet. No sé si estás viendo lo mismo que yo, ¿sí? O sea, el Padlet. Este es el Genially. ¿Ahí está la presentación? Ver? Sí. Ya, es que no sabía. A ver, voy a... Este es complementario. Por favor, no lo abran antes porque si no se van a abrumar. Pero esto que está aquí es la presentación nuestra.
Este es el Padlet que hicimos hace un ratito. Y este es un video complementario. Ya no he dicho nada, es que andaba buscando como un PowerPoint No, no se a lo preocupe. antiguo. No se preocupe. Y sí, Ya, y pueden ahora me di ocupar el cuenta prompt. que se podía dar como un avanzar, un next, next, next. Ya, Sí, y pueden ocupar el prompt como ustedes ya. gusten. ¿Ves? Yo soy de la Sí. vieja escuela con solamente No PowerPoint. se preocupe, no se Gracias. preocupe. Sí, y obviamente está ahí para que ustedes lo puedan ocupar. Voy a volver aquí a podcast. Ahí está el prompt. Como pudieron, no, Felipe, le hago una pregunta. Todos podían ver el Educa, ¿cierto? ¿Se pudo ver o no? Lo que se proyectó eso. Felipe Payado. No, usted, Felipe Bello, perdón, buena pregunta Ah, también. ¿Se podía ver o no? El, debería. ¿Se vio cuando yo proyecté o no? Eso, el Educa, sí. Sí, sí se ve. Ah, ya. Muchas gracias. Bueno, estamos en la parte estábamos en la parte más suave, dijo, que era solamente ver los guiones, para luego pasar a esta otra fase, que por favor no se apresuren todavía en escribirlo o ya empezaron a escribir. Aquí quiero que me digan la verdad. ¿Empezaron a escribir? ¿Sí? Ya. Entonces les vamos a dar 5 minutos para escribirlo, ¿ya? Porque luego viene el manos a la obra, con Audacity y todo, van a tener que meter las manos al programa. Así que 5 minutitos, por favor, para escribir su guión. Y de ahí nos vamos a tierra derecha. Mariel, ¿puedes repetir? Uno tiene que decir, hola, mi nombre es tanto, soy tu docente de tal curso y qué más. Y la descripción del programa la puedes sacar de tu programa, por ejemplo, tu curso, no sé, estoy inventando, Info 3212. Y la descripción del programa, viste que hay un apartado que dice descripción del programa. Tú lo Ya, tomas y lo adaptas como que le vas a hablar a Mariel, me vas a hablar a mí, por decir. Entonces tú tomas eso y me dices, me dices de qué va a tratar el curso. Este curso trata de, eh, no sé, operar eh, las nociones matemáticas de esto y esto. Estoy inventando. Ahí tú dices, le cuentas a un tú de qué trata tu curso. Le cuentas a tu estudiante de qué trata tu curso. ya. Pueden usar el prompt que está ahí como ustedes gusten. Nos vamos a dar 5 minutos para eso, son las 10:33. ¿Ya? En 5 minutos más nos reunimos para empezar el trabajo duro. Mariel, volví a... Dígame. No sé qué me pasó a reiniciar de nuevo, entonces no tengo el chat donde hay que ir a sacar la... Al tiro. Lo dejo acá. Espérenme, deme un segundo y lo pongo al tiro en el... Tenemos 5 minutitos para sacar el material. Uy, el chat, ¿por qué no lo veo? Ahí. Deme un segundito, por favor, profesora. Acá. Tenemos 5 minutos para sacar de allí algún guión que se te haga cómodo, pero si no es así, hágalo en un Word. Ya no pase de las 8 líneas, por el tema de evitar que sea tan extenso el audio. ¿Ya? Estamos solo en la fase de descargo y empiezo a escribir mi guión. Es de presentación del curso, ¿ya? El guión es de presentación del curso.
usted se presenta, saluda o como guste, como le nazca. Si para usted es fácil decir, hola, mi nombre es Mariel, bienvenido al curso de Literatura Hispanoamericana 1. En este curso vamos a aprender respecto de las bases del colonialismo. Ahí es lo que usted sabe que es relevante en la presentación de su curso. Las evaluaciones van a ser 2 ensayos, texismes con un 7. Ahí usted es el que sabe todo eso. Usted es quien conoce cómo va a adecuar esta descripción. Serían felices si empezamos con un 7. Usted nunca obtendrá un 7. Ahí usted graba estamos en la fase de nuestro guión. Se lo puede pedir a ChatGPT si gusta. A las 10:40 los va a tomar Felipe y los va a acribillar. Ahí sí que se viene duro. Así que 10:40, señoras y señores. ¿Puedo compartir el guión por el chat para que lo puedan revisar a ver si está bien el grado de Sí, profundidad o tiene que ser? Ya, gracias. sí, dele nomás. Ya. Listo, ahí lo compartí, le puse, bueno, al chat GPT que me pusieran en 8 líneas, pero no sé si está bien la profundidad o tiene que ser más profundo o con mayor detalle. Eso me gustaría ver feedback. Gracias. Al tiro, no hay problema. Las personas que ya tienen grabado y que que ya tienen hecho su su escrito, lo animamos a usar su celular ahora para grabar, por favor. Aquí ya, Felipe, usted empiece con lo suyo mientras yo le reviso aquí al profesor. ¿Le parece bien, Felipe? Sí, igual hay que ver Ah, el... proyectar, sí. Sí, es que Sí. lo cerré porque estoy descargando el del profesor. Deme un segundito. Escritor. Deja la presentación nueva mientras, Sí, si querés. al tiro. Sí, solo que quería descargar el del profesor que envió por el chat, al tiro. Presento de inmediato. Aquí estoy. Bueno, ahora viene la parte en que necesitamos grabar el audio de lo que escribieron o lo que pasó por ChatGPT. Perdón, Felipe, voy a dejarles el enlace de Audacity. Sí, bueno, primero que podemos grabar, lo podemos hacer a través del celular o si le es más cómodo con el mismo computador, que también tiene la opción de grabar audio. Y consecutivo a esto, la idea es que podamos descargar el programa Audacity. Para el que ya lo conoce, para el que no lo conozca, es un programa gratuito que nos va a poder permitir crear nuestro podcast y poder trabajar en capas, que es lo principal en este tipo de formato. Voy a volver una lámina atrás, disculpa, para que no corra el reloj. El ¿Ya? tiempo, ya. Sí. Voy a dejar aquí en el chat el enlace nuevamente de Audacity para que lo vayan descargando y mientras sucede eso, graben su guioncito Audio. en audio, por favor. Bueno, ahora para complementar, debido al tiempo, yo sé que es un taller de 2 horas, no voy a profundizar en el software, simplemente les estoy invitando a que lo puedan descargar para que lo tengan y puedan ver que es bastante sencillo la instalación.
Y voy a generar una muestra de cómo nosotros podemos trabajar con capas de forma sencilla. El que me pueda seguir sería ideal, pero como mencionaba, debido al tiempo, no vamos a ahondar o profundizar en el software, ya porque no vamos a tener mucho tiempo. Pero sí les voy a mostrar cómo se forma la estructura dentro del software para que quede una forma un poco más profesional y quede completa la estructura. Cuando ya estén listos con el audio, nos pueden avisar. Sí, Angélica, no hay problema y pueden grabar con nosotros en todo momento. Les dejaba en el chat que revisé los dos guiones que enviaron y súper bien. Así que procedan nomás. Grábense en su audio. Y cualquier duda que tengan, obviamente estamos para apoyar durante todo el semestre, en todo momento, no hay problema. Y también para complementar lo que decía Felipe, tenemos un tutorial de Audacity más extenso de 12 minutos dentro del Educa, para que puedan revisarlo con más calma y no hay problema. Allí eso es más extenso. Ya. Les dejé también el enlace para que puedan ir descargando el Audacity y yo creo que a las 10:45 serían 15 minutos para poder editar. ¿Le parece bien eso, Felipe, a usted? Sí, sí, está bien. Bueno, si no pueden grabar todas las personas, no hay ningún problema. La idea es que lo puedan intentar. Exactamente. En el icono, si se ve en pantalla, está el icono del programa que es Audacity. Ahí está el enlace. O Y se los simplemente lo dejamos en pueden el chat. buscar, o simplemente lo pueden buscar en Google con la palabra Audacity y podemos descargar el programa. Sí, se los dejamos en el chat también. Sí, también está en el chat. Gracias, Felipe. Grábense en su celular para que luego con Audacity puedan hacer las mezclas, ¿ya? Graben en su celular su audio para que puedan ahí hacer las mezclas necesarias. La idea es que en este ratito descarguen el Audacity que está en el chat, que es este programa que estamos viendo ahí en la pantalla, y que paralelamente puedan grabar su audio breve en el celular y puedan llevarlo a su escritorio del computador, por favor.
¿Alguien que ya tenga el audio? ¿Que ya esté listo? Yo lo tengo listo, pero me lo estoy enviando el correo electrónico para poder cargarlo ahí en esa página. Ya, súper. Sí, bueno, igual, básicamente estamos haciendo esto, estamos dejando un tiempo para que puedan desarrollarlo, para que vean básicamente cómo lo pueden hacer. De repente de una manera tan simple como grabarlo con el celular, no necesitamos un micrófono profesional para poder desarrollar un podcast. Por supuesto, si queremos profundizar o mejorar en ciertas cosas, uno se va equipando con el tiempo, pero con herramientas tan sencillas y con un uso tan simple del software podemos llegar a muy buenos resultados. Eso es lo que igual queremos transmitir a través de este taller. Bueno, van quedando 20 segundos. Eh, si cambiamos, Mariel, yo voy a presentar ahora para que podamos avanzar. Todo suyo, caballero. Muchas gracias. Listo, ahí estoy cargando entonces el audio a Audacity. ¿Se ve el programa en pantalla? Sí, Felipe. Sí, ya, Sí. súper. Bueno, yo voy a hacer la muestra al que me pueda seguir, y si ya tiene experiencia con el software, excelente. Hay distintos softwares para poder desarrollar. Nosotros estamos mostrando solamente una herramienta que es gratuita, no es de pago. Por lo general nosotros trabajamos acá en la unidad con la gama de Adobe, que son bastantes programas, y uno de ellos también trabaja con audio, pero así otros más. Pero Audacity tiene, de hecho, los mismos efectos, así que el programa es bastante potente. Bueno, va a depender cómo nosotros lo utilizamos. María les compartió igual el acceso a la carpeta donde hay material. ¿Sí? Sí. Eh, Y les puedo ya, dejar un perfecto. enlace aquí también, y ellos tienen el PPT, pero les voy a dejar el enlace aquí del Pixabay. Ya, excelente. Bueno, va a ser una edición bastante express, como ya tenemos los elementos y ya tienen su audio, tienen efectos de sonido, en la carpeta compartida están algunos, te muestra. Yo simplemente les voy a cargar el programa. Ahora, para poder cargarlos al programa, siempre hay distintas maneras o formas para poder utilizar los software, y esto aplica para todos. Tenemos, por ejemplo, la opción de archivo, importar y cargamos un audio, o simplemente lo arrastramos desde una carpeta que tengamos abierta. Por ejemplo, yo tengo acá una cortina. Si se ve en pantalla, se ve el archivo, lo suelto y simplemente me aparece en pantalla el audio. Eh, bueno, este trabaja en formato estéreo, también trabaja en mono. Cuando nosotros lo exportamos va a quedar en el formato principal, que es estéreo. Tiene distintas herramientas, no las vamos a mostrar todas, simplemente en la estructura y cómo nosotros debemos cortar nuestras capas. Voy a cargar una voz. Disculpa, no se está visualizando. Se ve tu cara, pero no se ve lo que estás haciendo en pantalla. Ah, ya, perfecto. Dame un segundo. Sí, por favor. Sí se ve. Sí, yo también lo veo. ¿Se ve Hoy ahora? yo no lo veo. A ver, Se quizás ve. lo tengo anclado. Ah, Yo Yo tengo lo una veo. consulta, Sí, dígame nomás. yo tengo una consulta porque estoy tratando de importarlo, pero no ¿Ya? me dice que, bueno, grabé el Un audio formato y no válido, era, ¿cierto? sí, formato no válido. Tengo que cambiar el formato, el tipo de formato. Si lo grabaste en el celular, seguramente está en un formato que se llama MP4A, que es un Sí, MP4, ¿sí? M4A. Ya, Sí, mira, simplemente con mi voz vas a entender. Ve a Google, en el buscador de ¿ya? Google, y coloca
convertir formato MP4A a MP3. Ya. Y la primera opción que aparezca Ya. debes seleccionar y te va a pedir cargar tu archivo. Ok. Y le colocas convertir en el botón que aparezca en rojo, si no me equivoco. Sí. Todo ¿Sí? verde. ¿Aparece? Sí. Ya, ahora te va a decir descargar. Descargar. Ahí va a quedar en la carpeta Sí, que tú ahora selecciones. súper. Sí, ahora ¿Sí? la Y ahora lo descargué. puedes cargar. Ahora lo Bueno, si hice. se fijan, lo que acabo de hacer es un ejercicio. Quería que pasara eso. A propósito, no mostré nada. Él pudo seguir mi instrucción solamente con el audio, sin ver. Nadie vio lo que estaba haciendo. Pero obtuve el resultado tan simple, con unas simples instrucciones. Para que vean que es potente el audio, de repente no necesitamos mirar las cosas, simplemente escucharlas. Bueno, aquí hay una capa, no sé si se podrá escuchar. Es en la sociedad actual. ¿Se escuchó? Bienvenidos y bienvenidas. Sí. Bueno, esa es una cortina de inicio que simplemente es el nombre del centro en el cual trabajamos y tiene dos capas. Este audio ya está trabajado. Tiene una capa de fondo, que es un sonido, y tiene una voz, que es la mía. Yo la grabé ayer, es algo bastante reciente, simplemente para poder mostrar el ejemplo. Vamos a checar un poco la pantalla para que puedan ver el contenido, pero antes vamos a cargar otro audio. Acá tengo una voz. El programa se va adaptando a medida de las cosas que nosotros vamos cargando. Tenemos una segunda capa, ¿cierto? Y simplemente tomando desde arriba, aparece una mano, como una ventana, podemos mover las capas. Y si yo inicio desde acá, se va a escuchar solamente la capa de abajo. Si se fijan, están separadas las capas. Que lo que nosotros, el ejercicio que acabamos de hacer fue grabar una voz, sin fondo, sin nada, solamente nuestra voz. Si yo junto las capas en la visualización y parto desde el cero, se escuchan ambas. Pero me molesta, ¿por qué? Porque está muy fuerte una de las dos capas. O están igualadas al mismo volumen. Si se fijan acá, tenemos algunas opciones. Lo podemos bajar. Probamos de nuevo. Ahí tenemos un equilibrio. Una se escucha más fuerte que la otra. La estructura de un podcast es bastante simple. Como mencionamos, tenemos una cortina de inicio, tenemos una voz. ¿Qué más podemos incluir? Si seguimos añadiendo cosas, pueden ser efectos de sonido. Voy a cargar otro, lo voy a mover y hago una muestra. Ahí está el efecto de sonido No se escucha nada. y tenemos la voz. Sí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Ahora no se escuchó Felipe, es verdad. ¿No se Se escucha? perdió. No, ya no se escuchó más. Puede ser por internet. Al principio yo te ¿No se escuché, pero ya no. Ya no se escucha lo que estás haciendo. Déjame ver la conexión. Sí. O quizás volver a presentar Zoom y ver que te aparezca el botón de sonido, de pronto lo perdí. Ok, Que voy a volver a presentar nuevamente sí. Sí, porque al el principio te software. escuché, pero ya no. ¿Se ve nuevamente? ¿Se escucha? No, aún no, yo te aviso. Dice, ahora empezaste a compartir. ¿Sí? ¿Se escucha? Espera, no escucho nada. No, no se escucha. No escucho nada ahora tampoco. Es que puede ser por la conexión de internet. Sí, porque al principio te escuché en la primera capa, pero ya no. ¿Y en el Zoom apretaste de nuevamente el botoncito de permitir el audio?
Sí, sí está habilitado. Mm, No se escucha nada. sí, ya no lo escucho, sí, es verdad. ¿Saben que Ah, tengo otro curso ahora a las 11 igual? No sé Sí. si... sí, voy a ser bastante breve. Sí, voy a concluir en unos minutitos. ¿Se escucha ahora? Hablemos de identidad desde las... ¿Ahora sí? Sí, Ya, perfecto. Ya, sí, no quiero ahondar tanto en el software, simplemente si se fijan la estructura, voy a ir cerrando, es bastante simple. Quería mostrarle el uso básico que tiene el software, que podemos trabajar con capas. Esto es la posibilidad de un amplio espectro en las cosas que nosotros podemos hacer. Y la estructura básica, como mencionaba, parte con una cortina, por ejemplo, con efectos que podemos ir incorporando a la voz y simplemente podemos ir controlando los volúmenes para que no interrumpan la voz. Se van bajando o se van subiendo. Y por último, vamos a agregar una música de fondo, otra capa más. Voy a mostrar para que se visualicen las cuatro. Y ya tenemos una estructura. No tiene cierre, no tiene nada, pero con esto ya es suficiente. Muestra, cargo, tiene audio. Acá está. Y tienes como una página donde uno pueda descargar esas músicas de fondo, que no, porque de repente lo bajan porque, no sé, derechos de autor o cosas así. Sí, lo sí, vamos a dejar en la presentación. sí, están en Vamos a la incluir PPT. esa. Sí, en la presentación que mostró Mariel en un inicio está donde nosotros podemos descargar los sonidos. Sí, están en la Eh, PPT. Hay 4 bibliotecas gratuitas para que puedan descargar lo que gusten. sí, está en la presentación para que la puedan ver. ¿Ya? Y así simplemente cuando nosotros vamos descargando sonidos, podemos ir agregando. Cada elemento, de hecho, los podemos ir repitiendo. Si se fijan, podemos repetir el mismo sonido de la cantidad de veces que nosotros queramos. Bueno, una vez que nosotros tengamos ya el montaje realizado, sin mayor edición, porque no tenemos más tiempo, simplemente vamos a archivo y colocamos exportar, exportar el audio. Y nos va a preguntar dónde lo queremos descargar, en el ordenador o subirlo, obviamente, a una página que está en internet. Simplemente lo exportamos. Y esto aquí es importante. ¿En qué formato nosotros lo descargamos? Si lo vamos a querer en mono, en estéreo. Si se fijan, no tengo que hacer nada porque ya viene todo listo por defecto. El programa recomienda en un formato MP3, que es un formato universal. Hay muchos otros más, pero si lo queremos para algo específico. Yo recomiendo trabajar siempre en formato MP3. Es un formato que tiene pérdida, pero que es universal y siempre se escucha bien. Y no tiene tanto peso como otros. Y simplemente podemos colocar exportar. Y listo, ya tenemos nuestro audio completo. Muchas gracias, Felipe. Dentro de la carpeta de Educa, de la organización donde están todos los talleres, hay un tutorial con el paso a paso también que hemos dejado para ustedes para que puedan utilizar Audacity con, con mayor fluidez y, por supuesto, si tienen dudas, nos contactan y nosotros apoyamos desde el SINAP. Hay un enlace que acabamos de dejar que es la encuesta de salida y nuestros correos, aquí está msoto@uct.cl. Si tiene deseos de que lo apoyemos con el tema de su podcast, no hay ningún problema, para eso estamos. Si se le da problema el tema de Audacity, para eso estamos. Muchas gracias, voy a dejar el de Felipe también, fbello@uct.cl. Y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por haber venido al taller. Gracias a ustedes, muchas gracias. Creo que